Saludos, saludos. Estamos nuevamente aquí en nuestro espacio de reflexión bíblica. Estamos con un poco de frío en este día lunes aquí en la Ciudad de México y por eso me ven ahí abrigadón y en mood de monje con capucha. Bien, pues hemos estado haciendo un recorrido a través de los textos del Antiguo Testamento, de algunos textos del Antiguo Testamento. Y hemos revisado sobre todo el libro del Génesis. Y el día de hoy vamos a retomar un texto siguiendo con esta secuencia acerca de los orígenes. Y la siguiente vez vamos a empezar nuevamente a explorar los territorios del Nuevo Testamento. Entonces con este cerramos este recorrido temporalmente a través del Antiguo Testamento con este texto, el texto sobre la caída, la desobediencia del hombre. Aquí está titulado de esta manera en la Biblia de las Américas. Con eso vamos a cerrar esta serie de videos que hemos estado haciendo en torno a temas bien interesantes, temas que se relacionan con cuál es el sentido de nuestra vida, temas que tienen como objetivo también el clarificar ciertos símbolos, ciertas imágenes que encontramos en los textos del Antiguo Testamento. En concreto, en esta ocasión estamos analizando el Génesis, orígenes, y pues vamos a darle. Este texto vamos a conectarlo en algún momento y en algunos puntos con los textos anteriores que hemos analizado, con las otras temáticas que hemos estado revisando. Y vamos a comenzar leyendo este texto del Génesis capítulo 3. Es un texto que las interpretaciones que hemos tenido hasta el momento, o por lo menos las clásicas, no terminan por mostrarnos la practicidad del mensaje o de uno de los mensajes, para no parecer pretenciosos, uno de los mensajes que este texto bíblico nos regala a nosotros como viajeros, como transeúntes de esta experiencia llamada vida. En concreto, este texto que vamos a realizar tiene un mensaje bien práctico, bien concreto, que creo que vamos a poder aplicarlo en muchas de las situaciones de nuestra vida. Recordemos, se los digo generalmente cada video que tenemos, sin embargo, me parece importante ser reiterativo en este asunto. La lectura, y sobre todo si eres tú nuevo, nueva en estar compartiendo este espacio, es importante decir que el objetivo de reflexionar sobre la Biblia que tenemos es que puedas tú tener ciertos criterios, cierta información que te permitan vivir de una manera más plena. Estamos viendo la Biblia no como un libro religioso solamente, porque de una u otra manera es un libro religioso, pero sería encasillarlo y reducirlo si lo vemos solamente desde esa perspectiva. Es un libro espiritual que trasciende credos, trasciende épocas. Muchos de los libros sagrados de la humanidad tienen el mismo mensaje bíblico, solamente que expresado en lenguajes diferentes, todos simbólicos, todos metafóricos, pero el mensaje es el mismo. Nosotros, como te comentaba en algún video, estamos mucho más familiarizados con la tradición judeocristiana y por eso tomamos como punto de referencia la Biblia. Además de mi pasado seminarístico, pues estoy muy conectado a este tipo de textos. Bien, pues vamos a pasar a reflexionar este texto que si te estás uniendo y me has seguido en los videos que hago en vivo aquí en TikTok, aunque recuerda que los videos completos que hacemos aquí están en mi canal de YouTube, Multiverso Alma, así que si te interesa revisar los otros videos que hemos hecho anteriormente, date una vuelta por YouTube y chécalos, que posiblemente te van a dejar un mensaje interesante. Entonces, bueno, saludos a los que están uniendo. Les agradezco mucho que me estén acompañando en esta nueva reflexión bíblica. Y vamos a empezar. Bien, Génesis capítulo 3. La desobediencia y la caída del hombre. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Entonces recordemos que la serpiente aquí tiene una connotación muy específica. Si es Satanás, por lo menos así vamos nosotros
a, a tratarlo en esta ocasión, pero vamos a ver a Satanás de una manera distinta a como nos han dicho que debemos de verlo. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como él, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí termina este fragmento del capítulo 3. Hasta aquí vamos a quedarnos y vamos a pasar a hacer el análisis correspondiente. Como les he dicho en otros videos, hay que acercarse al texto bíblico con una verdadera intención de querer conectar y desentrañar el mensaje que quiere transmitirnos. Es decir, necesitamos una disposición interior que consiste también en una apertura de criterio para poder explorar otras posibilidades del texto y no quedarnos solamente con lo que nos han dicho. No es que aquello que nos han dicho esté equivocado, no. Sin embargo, el quedarnos solamente con lo que nos han dicho limita la riqueza del texto. Entonces, si tú al acercarte a un texto bíblico, de repente surge en ti una duda sobre alguna palabra, sobre alguna expresión, yo te sugiero que te pongas a investigar. Recuerda que los textos de la Biblia están escritos en lenguas muy antiguas que pertenecieron a ciertas culturas que tenían una visión muy particular de la vida. Entonces, si hablamos del Antiguo Testamento, está escrito originalmente en hebreo. Si hablamos del Nuevo Testamento, está escrito en griego, en un griego muy específico, el griego koiné. Entonces, hoy con todos los recursos tecnológicos que tenemos en la palma de nuestra mano prácticamente una biblioteca inmensa. Entonces, métete a investigar. Te repito, vamos a combinar esta doble, ¿cómo llamarlo? Como esta doble dinámica de interés. Puede que cuando tú leas un texto bíblico haya frases, haya palabras que te despierten como cierta curiosidad. Bueno, eso es un movimiento interno muy personal. Si te llaman la atención algunas palabras, no es por casualidad, no es gratuito, es porque algo se está moviendo ahí, algo quiere ser visto. Entonces no lo deseches. Y por otro lado, ya que hay curiosidad, pues métete a internet, a fuentes lo más serias posibles, en el sentido de no simplemente una opinión, no es que estén mal, pero pues vete a fuentes en donde haya ciertas fuentes bibliográficas, en donde tú percibas que hay una verdadera intención de profundizar en el conocimiento. Eso te va a ayudar mucho a comprender el texto bíblico. Si tú te permites seguir tu intuición, tu movimiento personal interno de sentirte atraído o sentirte cuestionado por algunos fragmentos del texto, y si a eso unes una búsqueda ya mucho más específica, organizada, entonces vas a encontrar ideas y vas a encontrar contenidos que de verdad te van a sorprender y que te van a ayudar a comprender más el texto bíblico, pero va a ser una comprensión personal. Es decir, el texto te va a hablar a ti. No va a ser una interpretación general para todos, para todas. A lo mejor algunas personas comparten tu manera de ver el texto, pero esa interpretación es solamente para ti. Es decir, la palabra está dirigida a ti en específico. No te quedes solamente en el texto. Aún así, a veces pasa que de repente lees un texto bíblico y sin recurrir a otras fuentes, surge por ahí
una especie de luz, un flashazo, un 20, como le llamamos aquí en México, te cae el 20 y entonces las puertas de la comprensión se te abren y dices, ah, ya, creo que ya sé qué significa este pasaje o ya sé cuál es el mensaje que estoy necesitando ver en este texto en particular. Hoy vamos a explorar con una investigación mucho más académica y teórica, porque eso nos va a dar muchas luces. Y para eso vamos a centrarnos en palabras que a mí en lo particular me llamaron siempre mucho la atención. Me refiero a las palabras serpiente, porque aquí la serpiente es un personaje muy importante. La palabra sabiduría. La primera palabra serpiente, y la serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales. Y la palabra sabiduría aparece en el versículo 6 cuando dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría. Vamos a centrarnos en estas dos palabras porque nos van a dar una perspectiva bien interesante del texto. La palabra serpiente en hebreo se dice nahash, pero recordemos que el hebreo es una lengua que no tiene vocales escritas, solamente se escriben las consonantes. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de esta raíz, de esta palabra, lo que está escrito en hebreo es N, bueno, o por lo menos los caracteres que representan la N, la J y la SH. La SH. N, J, SH. Entonces, esas tres letras, si tú le metes vocales determinadas, cambian de significado. Aunque de una u otra manera, todas las palabras, o la gran mayoría, corrijo, no todas, la gran mayoría de las palabras que comparten esa raíz, se conectan de alguna manera. Entonces, serpiente en hebreo se dice nahash. Sin embargo, te repito, la raíz que es NJS, si tú le pones otras vocales, cambian de significado. Y si le ponemos otras vocales, la raíz nahash de la que viene serpiente significa también brillo. Un brillo que se conecta con el metal, en concreto con el cobre y el bronce. El cobre y el bronce, que eran metales que en ese tiempo se utilizaban, eran designados con estas palabras, que significaban brillo, porque eran metales que brillaban. Entonces vamos encontrando una relación bien interesante entre serpiente y brillo, algo que deslumbra, algo que nos deja perplejos. Y fíjense qué interesante, porque dice, la serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había creado. Vamos a jugar con las palabras porque esto se vale en la traducción del texto bíblico. Quiero recalcarte eso. No creas que las ocurrencias que te vienen mientras tú lees un texto como el de la Biblia y también con cualquier otro texto, solamente que ahorita vamos a aplicarlo al contexto bíblico. No creas que las ocurrencias que te vienen son solamente tonterías que no merecen tomarse en cuenta. No, si algo te viene por una razón. Y a lo mejor necesitas pulirlo, a lo mejor necesitas profundizarlo, pero yo te sugiero que no deseches ninguna ocurrencia que te surja cuando tú estás leyendo el texto bíblico. Por eso te digo que vamos a jugar con las palabras, que es un juego que termina llevándonos a lugares muy serios y a lugares muy poderosos. Fíjate, dice, y la serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales del campo que Dios había hecho. Y estamos hablando de que nahash, que significa serpiente, si la raíz de la palabra le colocamos otras vocales, significa brillante. ¿Y cómo se le dice a una persona que es muy astuta,
que es muy talentosa en cierta área del conocimiento o en cierto aspecto de la vida, se le dice que es brillante. Se puede equiparar el término a inteligente, a astuta. No quiere decir necesariamente que una persona brillante tenga mucho conocimiento. Una persona brillante puede no saber leer, pero es brillante, es astuta, es sagaz. Entonces, quiero ponerte esto sobre la mesa para mostrarte cómo el juego de palabras que podemos hacer siempre y cuando cubrimos un requisito importante para acercarnos a la Biblia: disposición y apertura de querer encontrar un mensaje poderoso para nosotros. Entonces, la serpiente era la más astuta, la serpiente era la más brillante. Recuerda que Nahash, que es serpiente en hebreo, también significa brillante. Te hacía referencia a estos metales que brillaban, que dejaban a la gente perpleja de tanto que los pulían y que generalmente servían para hacer joyas. Era la más astuta, la más brillante de los animales. Pero también de la palabra Nahash viene la palabra de la cual deriva el término serafín. Y serafín, que seguramente has escuchado esa palabra en contextos angelicales, significa ser que brilla, ser de luz, un ser divino. De hecho, también la palabra Nahash significa adivino. Date cuenta nada más la riqueza de una sola palabra, y si una sola palabra tiene esa riqueza y esa multitud de posibilidades, imagínate si una palabra tiene esa condición, qué posibilidades no podrá tener el texto completo. Entonces, haciendo un resumen, Nahash significa serpiente, pero también significa brillante, luz, y también significa adivino. De tal manera que la serpiente no era una serpiente, como a lo mejor la podemos imaginar desde pequeños, y a veces nos quedamos con las ideas que nos sembraron de pequeños. Va pasando el tiempo y las ideas las seguimos manejando de la misma manera en como las manejábamos hace tiempo, pero nuestro pensamiento necesita ir madurando. Entonces, no es una serpiente. La serpiente es un símbolo de una realidad que tiene ciertas características: astucia, que es atractiva, que es deslumbrante. Y la serpiente, en este caso, representa a Satanás. Y recordemos que, o el diablo, recordemos que la figura de Satanás o el diablo no es esa entidad maligna, separada de Dios, que quiere hacernos perder y alejarnos de la sabiduría. No, recordemos que el diablo, Satanás, forma parte del plan de Dios, y eso lo puedes ver en uno de mis videos en donde hablo sobre las tentaciones. Satanás, el diablo, es parte importante de la historia de salvación. Sin él, simplemente no hay historia de salvación. Satanás, el diablo, si vamos también a una etimología, Sataná en hebreo significa el opositor, el enemigo. ¿Cuál es el papel del diablo en la historia, no solamente de la salvación, sino en la historia de nuestra vida? Porque el diablo es todo lo que se opone a recordar quiénes somos. El objetivo del diablo es precisamente hacer de esta experiencia una experiencia llena de contrastes, una experiencia llena de posibilidades, porque si el diablo no existiera y todo fuera sencillo, todo fuera fácil, todo fuera miel sobre hojuelas, esta vida sería demasiado aburrida. Imagínate una película a la que tú entras y lo único que ves son puras cosas felices, en donde los protagonistas no tienen ningún problema, en donde lo único que ves es una familia que se la pasa bien, que se va un día de viaje a una playa y de repente regresa y le hacen una fiesta a uno de los hijos, y de repente al día siguiente la hija se gradúa, y de repente los papás ganan la lotería, y después de ganar la lotería se van otra vez de viaje. A la media hora tú vas a estar diciendo, puta, qué aburrida es esta película, en donde sucede algo que le ponga emoción.
Pero resulta que para que esa película tenga emoción, ¿quién crees que necesita aparecer? Necesita aparecer un enemigo, necesita aparecer un opositor. Porque entonces, si le metemos ese ingrediente, la película se vuelve interesante. Si de repente ganan la lotería, pero aparece alguien que les roba ese dinero que ganaron, y entonces a partir de ese robo se inicia una trama distinta en donde ya entra la policía y en donde entra una historia para castigar al culpable, para recuperar el dinero perdido, y entonces eso se vuelve emocionante. Te comentaba tener el video anterior de que para que esto tenga sentido, para que esta experiencia humana tenga sentido, requerimos la dualidad. Si hay un aspecto bueno, requiere haber un aspecto malo, porque la vida se juega en estos dos extremos. Entonces, el Dios necesita al diablo. De hecho, pues es parte de su creación. Aquí dice, y la serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales que el Señor había hecho. Por eso el diablo no se equipara en dignidad a Dios, a la divinidad. El diablo no es el Dios del mal, no. El diablo es una creación divina. Es la representación del mal. Si nosotros queremos hablar en términos mucho más humanistas o mucho más aterrizados, el diablo es lo que conocemos en los terrenos de lo psíquico como el ego. Es esa instancia que quiere tener el control, que quiere evitar a toda costa el sufrimiento y el dolor, que quiere mantener las cosas como están, el status quo. Y para mantener las cosas como están, para mantener el status quo, requiere del poder. Porque quien tiene el poder tiene el control sobre las cosas. Sin embargo, esa es una ilusión creada por el ego precisamente para que nosotros, al entrar en esa ilusión, podamos tener la oportunidad de vivir una aventura extraordinaria a través de todas las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y en ese recorrido, en donde hay altibajos, en donde hay ganancias, hay pérdidas, en donde hay felicidad y hay dolor, esta vida toma todo el sentido. Entonces, la figura de Satanás, del adversario, del opositor, es necesaria para que esta vida, para que esta experiencia tenga sentido. Yo sé que tal vez es una idea que te causa comezón, que te causa hasta, a lo mejor hasta malestar, y sobre todo si tú eres una persona que está acostumbrado a aceptar y a ver la vida desde la perspectiva clásica, ortodoxa, que nos han enseñado en los ámbitos religiosos, en donde el malo, el diablo, Satanás, tiene que ser evitado a toda costa y tiene que ser destruido. La novedad es que eso no puede ser destruido porque el día que se destruya, pues simplemente la experiencia humana deja de ser humana y deja de existir. Entonces, la serpiente, que es astuta, que es brillante, representa a Satanás, representa al adversario. Ese que te pone en jaque para que tú, al sentirte en jaque, comiences una aventura, comiences un recorrido. En otros términos, Joseph Campbell, un mitólogo muy famoso, lo nombró el camino del héroe, que es una dinámica que se encuentra presente en todas las historias y epopeyas épicas de la humanidad, que en todas las historias en donde hay un héroe que se enfrenta a un opositor, a un enemigo, y que en el proceso y en el camino va descubriendo quién es. Ese es el papel del diablo, es ponernos en jaque, ponernos en camino, sacarnos de la zona cómoda. ¿Y de qué manera lo hace? Me cae que sí es brillante, porque de repente se sirve de cada cosa para que nosotros saliendo de esa zona cómoda nos metamos a terrenos y a experiencias que lo único que va a traer como consecuencia es descubrir quiénes somos, es recordar para qué estamos en este mundo. Entonces, esto es bien interesante. Hay que caer para levantarse. No por nada se llama la caída. ¿Cómo te levantas si no te caes? ¿Cómo te sanas si no estás enfermo? ¿Cómo creces si no te sientes disminuido? Te das cuenta que todo en esta vida requiere de la dualidad. Sin embargo, ya veíamos en el video anterior,
La dualidad tiene una función, que tú salgas de la dualidad. Esta vida es paradójica. La dualidad está ahí para que tú viviéndola recuerdes quién eres y salgas de la dualidad. Pero para salir de la dualidad, resulta que tienes primero que experimentarla y echarte un clavado en ella. Entonces, la serpiente es Satanás, es el opositor. Es aquello que te saca de la zona cómoda, pero que te saca de la zona cómoda para meterte a un lugar difícil, a ver si tú eres capaz de salir de ese lugar reconectando con todas las posibilidades de las cuales tú eres capaz. Entonces, ese es el primer punto importante. Convendría que comenzaras a ver esta figura no como el enemigo que quiere joderte, sino como el opositor que te está llevando a los lugares que necesitas ir para que tú descubras y recuerdes quién eres. Y entonces la situación cambia radicalmente. Ahora, un mensaje importante aquí es que la serpiente se dirige a la mujer. Y eso tampoco es casualidad. Hay un mensaje bien interesante. Recordemos que la mujer representa al principio femenino, a todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, a todo lo que tiene que ver con esta parte muy primigenia, muy conectada con el cuerpo, muy terrenal. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, los sentimientos te conectan con las necesidades más básicas del ser humano. Los sentimientos te conectan con estas necesidades muy carnales, te conectan con la comida, te conectan con el sexo, te conectan con el placer, pero es un placer que se queda en el cuerpo. Entonces, cuando la serpiente se acerca a la mujer y le dice todo lo que le dice, no es gratuito. La mujer representa toda esta dimensión femenina, aunque recordemos que femenino y mujer no son sinónimos. Estamos hablando no de géneros, estamos hablando de dinámicas y de principios, de energías y de campos de información. Estamos hablando, en este caso, que Eva, la mujer, representa al principio del placer, al principio femenino, aquello que tiene que ver con la vida, pero con la vida concreta, con la vida que se siente, con la vida sensible. De ahí que hay muchos términos que aún seguimos manejando en la actualidad. Es que la mujer es sensible, más sensible que el hombre. Pues sí, la mujer es más sensible porque está mucho más conectada generalmente con esta energía y con este principio femenino. Recordemos que lo femenino es una energía preponderantemente sensible. ¿Y cómo se siente? Pues no se siente más que a través del cuerpo. Tú no puedes sentir en esta experiencia terrena más que a través del cuerpo. Eso es importante dejarlo en claro. En esta referencia que tenemos a nivel bíblico, la mujer representa toda esa dimensión que tiene que ver con la sensibilidad, con la sensorialidad, con la vida, pero a nivel carnal, que es muy intensa. O sea, es tan intensa. De hecho, sí o no, ustedes no han escuchado en algún momento este tema o esta idea de que los hombres le tienen miedo a las mujeres. Porque las mujeres tienen una energía que puede ser muy evidente, una sensualidad así que se intimida, o puede ser una energía muy sutil, pero también es muy poderosa. La energía femenina es una energía sumamente potente. Es tan potente que si nosotros nos dejamos llevar por esa energía, curiosamente esa energía que es una energía de vida, podemos terminar conectando con la muerte. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Aquí estamos hablando de términos que van más allá de la moralidad y del bien y el mal. Pero a lo que me refiero es que la mujer
en este caso, que representa la energía femenina, es una energía muy poderosa. Yo recuerdo a mi abuelo, que en paz descanse y que Dios tenga en su santa gloria, a mi abuelo paterno que decía, y a lo mejor este dicho lo han escuchado, era un hombre de campo, un hombre de rancho, decía: no, hijo, una mujer jala más que toda una yunta de bueyes. ¿Qué quería expresar mi abuelo? Pues quería expresar precisamente el poder de la energía femenina, que podía tener bajo su dominio y bajo su control lo que quisiera. De hecho, yo recuerdo que leí un libro, y no recuerdo ahorita el nombre del narcotraficante, pero a este narcotraficante lo pudieron atrapar solamente cuando hicieron un 4 en donde descubrieron que para él una de las cosas más importantes, si no la más importante, era su pareja sentimental, una mujer. Y por ir a verla a ella, puso en riesgo su integridad, tanto que terminaron arrestándolo y terminaron tomándolo preso. No había manera, no había poder humano que lo hiciera salir del lugar en donde estaba, y lo único que lo hizo salir de su covacha, de su escondite, fue su pareja. No le importó nada, ni aún el hecho de que pudiera morir o que pudiera ser tomado preso. A eso me refiero con el poder. Y aquí, esto es una reflexión muy personal. De repente, yo desde mi lugar muy particular veo todo este relajo. Repito, es una opinión muy personal y solamente voy a comentarla porque tengo ganas de comentarla. Que cómo las mujeres, corrijo, cómo ciertos grupos de mujeres sienten que no tienen un poder tan grande o equiparable al del hombre, y tratan de parecerse o de conectar con esta energía masculina, creyendo que conectando o asemejándose a la dinámica masculina se van a sentir poderosas y se van a sentir dignas de ocupar un lugar. Si fuéramos conscientes, o si estos grupos de mujeres fueran conscientes de lo poderosa que es la energía femenina, se darían cuenta que el hecho de estar queriendo equipararse con la energía masculina, lo que está haciendo en última instancia es restarles poder. Es sacarlas de un lugar en donde ellas podrían conectar con un potencial verdaderamente extraordinario. O sea, una mujer que usa, o un hombre que usa sabiamente, bueno, vamos a quitar géneros, una persona, un ser humano que usa sabiamente su energía femenina, hace milagros, hace maravillas. La energía masculina también tiene lo suyo, pero ahorita estamos hablando de energía femenina porque estamos tocando el texto bíblico. Entonces, ¿por qué se acerca la serpiente a la pregunta? A la pregunta, es que aquí están, una pregunta apareció y pero se me fue. ¿Por qué se le acerca la mujer, la serpiente a la mujer? Pues porque sabe que una mujer jala más que una yunta de bueyes, como decía mi abuelo. Y entonces, cuando ella, la serpiente, poniéndole ahorita un adjetivo femenino, aunque ya sabemos que Satanás o el ego es la serpiente es la representación de Satanás, del ego, que quiere dominar, y sabe que para dominar necesita un poder dísbic, y sabe que ese poder dísbic la parte femenina lo tiene. Entonces la convence, porque la serpiente es brillante, porque la serpiente es astuta. Y una vez que ya se gana a la mujer, entonces le invita al hombre y el hombre cae redondito. Pero ¿cuál es el mensaje que yo quiero compartirles de fondo? El mensaje que quiero compartirles de fondo es que cuando nosotros, los seres humanos, nos movemos
desde una energía únicamente, perdemos. Aquí estamos viendo cómo cuando nos dejamos guiar por la energía, únicamente por la energía femenina, y a la masculina la dejamos de lado y solamente la jalamos para hacer nuestros deseos, perdemos. Pero lo mismo pasaría del otro lado. Si le damos preeminencia al principio masculino, a la energía masculina, y dejamos de lado a la energía femenina, también perdemos. Lo que está queriendo expresar, o uno de los mensajes que está queriendo expresar el escritor sagrado, el hagiógrafo, en este texto, es que cuando nosotros los seres humanos nos movemos en la vida desde una falta de equilibrio entre nuestro principio femenino y nuestro principio masculino, entonces vamos a terminar siendo víctimas del ego. Vamos a vivir partidos, vamos a vivir en desequilibrio. Y cuando vamos viviendo en desequilibrio, generalmente las consecuencias son muy dolorosas, son muy dramáticas y muy trágicas. No es que eso esté mal, pero si podemos aprender o transitar por la vida de una manera diferente, tomando en cuenta todos los recursos que poseemos y no privilegiando solamente uno de ellos, tanto la visión de la energía masculina o la visión de la energía femenina, si nosotros caminamos cojeando porque estamos dándole mayor peso o estamos privilegiando cierta energía en detrimento de la otra, entonces ahí seguramente vamos a vivirlo de una manera muy dolorosa y muy dramática. No es que el drama y el dolor sean malos, porque forman parte de la experiencia humana. Sin embargo, hay posibilidades de aprender y de vivir esta vida de una manera menos extrema. Claro, a menos de que tú quieras vivir la extrema. De hecho, los seres humanos tenemos esa tendencia. Nos gusta la emoción fuerte. Nos gustan los extremos. Nos retan y ahí vamos. Pues ¿por qué la naturaleza dual con la que venimos? Porque si algo nos cuesta demasiado, si nos duele, si sudamos, si nos cansamos, resulta que la experiencia siguiente es de mucha satisfacción. Me dolió mucho, si lo logro voy a gozar y voy a sentir mucho placer y mucho orgullo y mucha sensación de logro. Nos gusta movernos en las dualidades. Sin embargo, el camino al que estamos invitados es al de el equilibrio. Porque en el equilibrio entonces ya dejas de depender de las emociones. Ya dejas de pensar que solamente lo intenso vale y lo que no es intenso, pues es de segunda categoría o de segunda clase. Porque imagínate, si tú estás acostumbrado o tienes en tu esquema mental o es tu creencia que solamente lo intenso es lo que vale la pena o lo que vale la alegría, pues entonces vas a estar buscando intensidades todo el tiempo y eso tampoco va de acuerdo con la dinámica de la vida. Pero si tú empiezas a darte cuenta de que la intensidad es solamente una experiencia, pero no es la tónica de la vida, vas a ser capaz de disfrutar de cualquier experiencia, aunque no sea intensa. Vas a poder decidir disfrutar, experimentar de algo, aunque no sea intenso. Porque si tú dependes de la intensidad, de la emocionalidad, entonces no dejas de ser un esclavo de una de las energías. Y no se trata de ser esclavo de la energía femenina o de la energía masculina. Se trata de que nosotros gestionemos esas energías y las usemos en nuestro favor una vez que somos conscientes para qué hemos venido aquí. Y recordemos que nosotros hemos venido aquí para tener una experiencia, para tener experiencias en función de recordar quiénes somos, recordar que somos seres divinos. Entonces ya lo decía el viejo Platón en el mito de la carroza, en donde dos caballos, uno negro y uno blanco, que representaban precisamente las emociones y la parte racional, tenían que ir los dos a la misma dirección y en el mismo sentido. Porque si un caballo, ya sea la parte emocional o la parte racional, iban en sentidos contrarios, pues el carro se desmadraba. Entonces no se trata de seguir solo a la razón.
e ir separado de la dimensión emocional. No se trata de seguir a la dimensión emocional y dejar de lado la razón, porque si no te das en la madre. Esta frase de es que sigue tu corazón no es seguir los sentimientos. Cuando yo sigo mi corazón, no estoy siguiendo a mis sentimientos. El corazón es el centro de la sabiduría. Y la sabiduría no es seguir los sentimientos. La sabiduría toma en cuenta los sentimientos, pero no son su principal criterio de decisión. La sabiduría es saber escuchar a los sentimientos, escuchar a la razón y a todas esas instancias que me constituyen para desde esa escucha atenta de todo lo que me constituye sentimiento, razón, intuición, todo movimiento que me constituye como ser humano, tome una decisión. Y esa es una decisión que se toma desde el corazón. No es tomar la decisión desde la emoción, porque eso no es sabio. No es que esté mal, pero no es sabio. Entonces, ese es uno de los mensajes que nos transmite el escritor sagrado. Nosotros, cuando actuamos solamente desde la racionalidad, que representa sobre todo, está representada sobre todo a través del principio masculino, o de la emocionalidad, el principio femenino, si nos guiamos separadamente, sí, entonces vamos a perder. Vamos a tener consecuencias de las que nos podemos arrepentir. Y dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. La palabra sabiduría en la Biblia se maneja de distintas maneras. Hay una sabiduría divina, hay una sabiduría que se conecta con el espíritu. Ese tipo de sabiduría en hebreo se dice Jokmah, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría profunda, la sabiduría que transforma. Sin embargo, la palabra Jokmah no se utiliza en este texto bíblico. La palabra para expresar sabiduría que se utiliza en este texto bíblico en concreto es Sakal. No es Jokmah. Jokmah, sabiduría de Dios. ¿Qué es Sakal? Sakal es la sabiduría humana. Es la sabiduría que busca lo práctico, que busca lo que tiene resultados. Es una sabiduría reducida, es una sabiduría parcial, es una sabiduría que, como les decía, no contempla otros aspectos que nos constituyen. La sabiduría sakal, que es la palabra que se utiliza en este texto, es una sabiduría también se relaciona con esto, es una sabiduría independiente, es una sabiduría que quiere ser autosuficiente, es una sabiduría que no toma en cuenta otras opiniones, es una sabiduría egoísta. Esta es la sabiduría que la mujer vio en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una sabiduría parcial, una sabiduría egoísta, una sabiduría que se quería sentir autosuficiente porque solo lo que ella dice es lo que cuenta. Es una sabiduría necia, valga la redundancia, aunque pareciera, no la redundancia, sino pareciera contradictorio, ¿no? ¿Cómo que hay sabiduría necia? Pues sí, es una sabiduría que decide desde la firme convicción de que no hay otro criterio de decisión más que el que ella marca. Aunque haya otras instancias, aunque haya otros aspectos que considerar, la sabiduría a la que aquí se refiere el texto, la sabiduría sakal, es una sabiduría que dice, yo lo voy a hacer independientemente de lo que piensen los demás. Ojo, y a lo mejor en algún momento yo puedo decir, yo voy a hacer esto independientemente de lo que piensen los demás, pero lo puedo hacer desde una consideración unilateral o lo puedo hacer desde una consideración multilateral. Sí, yo voy a hacer esto aunque a los demás no les guste, pero ya escuché a mi corazón, ya escuché a mi cerebro, ya escuché otras opiniones, ya las pasé por el filtro de mi intuición, ya lo sentí, ya lo pensé, ya lo intuí. No tengo duda, estoy totalmente seguro. Ese es otro caso al de, no, yo lo voy a hacer. Oye, no, tú no sabes. Oye, pero
¿Será que...? No, 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 son tonterías de la mente, entonces lo voy a hacer. Son dos lugares totalmente diferentes. Para ir aterrizando, aquí hay dos términos, como les mencionaba al inicio del video, que nos dan una pauta. Nahash, serpiente. Nahash, brillo. Nahash, ser divino. Y Jokmah, sabiduría divina. Y Sakal, sabiduría humana, sabiduría parcial, sabiduría unilateral, sabiduría necia. Las preguntas que surgen a partir de esta reflexión: ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo decides en las diferentes situaciones de tu existencia? ¿Te dejas llevar solo por los sentimientos, creyendo que estás decidiendo desde el corazón? ¿Decides solamente desde lo conveniente, desde la mente, desde la lógica, desde lo racional? ¿O te permites considerar ambas dimensiones y pasarlas a través del filtro de tu intuición? De tomarte un tiempo, si es necesario, porque a veces no es necesario, a veces conforme vas practicando, tienes una certeza absoluta, sabiendo que has considerado todos los aspectos de la situación, usando todos los recursos que tienes, y entonces desde ya actúas. ¿Cómo te mueves en la vida? ¿Cómo lidias con esta tentación que el enemigo, que el opositor, que Satanás, no entendido como este diablito con cola en punta y con una pata de gallo y una pezuña de caballo o de vaca? No, no estamos hablando de ese Satanás, que es una imagen muy interesante de la que después podremos abundar. ¿Cómo lidias con esa tentación? Eres como Eva, que te dejas llevar, en este caso por el placer, lo que privilegia la vida, o aprendes a considerar ese aspecto, pero también echas mano de tu facultad racional, de discernimiento, de análisis. Y después de eso, te permites también sentirlo desde un lugar más profundo, más intuitivo, más espiritual. Porque resulta que cuando tú te permites hacer este ejercicio y no caes en la tentación de dejarte llevar solamente por un aspecto de tu personalidad a la hora de decidir algo, resulta que cuando tú estás en este proceso en donde tomas en cuenta lo emocional, tomas en cuenta lo racional, tomas en cuenta todo aquello que te constituye y todo eso que va apareciendo, suceden cosas en tu entorno que te van reafirmando la decisión que tomaste, o también te la van matizando para que la vayas definiendo y la vayas puliendo. Y entonces la aventura de la vida se vuelve algo más profundo, algo más gozoso y algo más divino. De hecho, lo que te voy a decir a lo mejor suena un poco desconcertante, pero nosotros venimos a esta vida iniciando como humanos, pero el llamado es a ser cada vez menos humanos y conectar más con nuestra parte divina. Es decir, la tarea de nuestro recorrido en esta vida es recordar quiénes somos, como te lo he dicho en más de una ocasión, y comenzar a vivir de los criterios de Dios. Moverte más desde los criterios de la divinidad y menos desde la humanidad. No es algo tan sencillo
primero de comprender y después de vivir, pero una vez que vas experimentando este proceso, te vas dando cuenta de que lo que antes considerabas fundamental e importante, lo sigue siendo, pero ya no tanto. Y entonces el sufrimiento y el dolor comienzan a desaparecer. Y entonces los obstáculos empiezan a verse como oportunidades. Y lo que antes maldecías, ahora lo agradeces. Empiezas a moverte en un mundo totalmente diferente al que tú te movías antes. Y eso, aquí pregunta, ¿qué elige tu corazón y su mente? Eligen los dos. De hecho, lo ideal es que elijan los dos, generando un diálogo entre ellos. Recordemos, si elijo tu corazón, elige tu mente, si te vas solamente por un lado, vas a tener resultados. Y a lo mejor, en primera instancia, tus resultados sean placenteros y tú digas, fue la mejor decisión. Pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que no es así. Y para ejemplificarlo voy a tomar un relato que seguramente has escuchado, que es el relato del rey Midas. El rey Midas, un rey griego, que lo que quería era la riqueza, era la abundancia. Fíjense, era esta necesidad de sentirse abundante, de sentirse rico, de comprar, conseguir y obtener todo lo que quería. Y se lo pidió a los dioses. Se lo pidió en el siguiente formato. Quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Y al principio estaba contento, tocaba una piedra de oro, tocaba una planta de oro. Pero esta felicidad empezó a dar paso a una frustración, porque cuando salió su perro a jugar con él, en cuanto lo tocó, el animal se convirtió en una estatua de oro. Y después, cuando su hija vino a abrazarlo, su hija se convirtió en una estatua de oro. Y después, cuando empezó a sentir hambre y tomó una manzana para comérsela, la manzana se convirtió en oro. Porque se decidió solamente desde un aspecto, desde esta necesidad apremiante, este principio femenino de querer abarcarlo todo, que no está mal, ese es su trabajo, esa es su dinámica, para eso fue hecho. Pero cuando no lo ponemos al lado de los otros aspectos que nos constituyen, la voluntad, la inteligencia, la intuición, entonces terminamos haciendo de nuestra historia ideal una pesadilla, como le pasó al rey Midas. Este es el mensaje de fondo, o uno de los mensajes, para no parecer pretencioso, uno de los mensajes que nos da este texto de la Escritura. ¿Y tú desde dónde decides? Y sí, te voy a ser muy honesto, al principio no es sencillo, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Estamos acostumbrados a reaccionar, no a accionar desde la reflexión, desde el sentimiento, desde un lugar integral, holístico, ahora como se le dice y está de moda. Estamos acostumbrados a reaccionar por los patrones aprendidos, por los programas a los que nos acostumbraron desde que éramos niños. Pero cuando empezamos en verdad a sentir, a pensar, a intuir, a hacer un proceso más completo, más profundo, más espiritual, comenzamos a darnos cuenta de que en realidad no hemos vivido. Solamente hemos existido siguiendo pautas que creíamos eran las que nosotros queríamos, cuando en realidad nunca fue así. Y ojo, si te das cuenta de que hasta ahorita así has actuado, tampoco te frustres, porque así tenía que pasar. Todo lo que pasó ha estado perfecto. Pero si estás oyendo este mensaje ahorita, posiblemente la invitación sea a que ya comiences a vivir de otra manera. Bien, pues era lo que te quería compartir. Espero haber sido claro, que de repente las cosas se van mezclando y como no tengo un guión que vaya leyendo, sino que es compartir desde
pues el análisis de texto, pero a veces me viene una idea y de repente me viene otra y de repente otra se me va. Entonces a lo mejor no soy en ocasiones muy claro, pero si no lo soy y tienes dudas y preguntas, pues haz las preguntas. Ahorita creo que no pongo mucha atención porque de repente me clavo mucho en estarles explicando y compartiendo. Salen preguntas. Ahorita, por ejemplo, vi una y la contesté. Pero como te comento, en mi canal de YouTube está el video y ahí sí puedes hacer preguntas, comentarios y hasta sirve porque en algún momento esas preguntas o esos comentarios que tú hagas en el video de YouTube, yo puedo tomarlos como material para hacer videos y tal vez en algunos videos no van a ser sobre el análisis de textos bíblicos, sino para responder esas preguntas y esas dudas que seguramente surgirán. Y eso podrá ampliarnos la visión y también a que tú te vayas formando tu propio criterio, que esa es la intención fundamental, que tú vayas creando tu propio criterio, que tú vayas despertando tu propia capacidad de análisis desde la emoción, desde el razonamiento, desde la intuición, y entonces vayas leyendo la vida de una manera mucho más sabia y mucho más plena. Bien, era lo que quería compartirte. Te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta este momento. Recuerda que donde quiera que estés y quien quiera que seas, te mando muchas bendiciones y no me resta más que agradecerte nuevamente. Mi nombre es Gabo Martínez Elvira y te mando muchas bendiciones hasta donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente video.